Lo que diferencia un buen texto de un texto con magia son las palabras. Hay muchos artículos que explican que hay que coger la palabra más precisa, pero creo que eso no es del todo posible si no empezamos a comprender el significado de las palabras más allá de su significado semántico. Vamos, de lo que aparece en el diccionario. Esto de lo que estoy hablando es el peso, el alma o como lo queráis llamar de las palabras. Que no tiene nada de místico en realidad, aunque tenga ese nombre, pero sí que tiene mucho de psicología. La definición oficial de una palabra, la que puede venir en la RAE o en algún otro diccionario, nos dará una información breve sobre el significado de esa palabra. Puede que incluso nos venga la etimología, es decir, su origen, de dónde viene. Estas dos cosas en sí mismas no sirven para entender el significado completo, ya que parte de este significado viene de una parte del cerebro que no se rige por la lógica y la medición, una parte mucho más instintiva. Y es que el lenguaje es una de esas pocas cosas que aprendemos más por instinto que por estudio. Cuando somos muy niños aprendemos a hablar por imitación, pero no solo las frases. Intuimos una especie de estructura que intentamos aplicar a nuestro habla. Por eso es muy típico que los niños digan cosas como no sabo en lugar de no sé, porque hemos aprendido esa composición en otras formas de primera persona del presente. Hago del verbo hacer, amo del verbo amar, salto de saltar. Así que el niño dice sabo porque está en esa fase en la que empieza a deducir el funcionamiento del lenguaje, pero aún no ha aprendido las excepciones. Muchos adultos no han aprendido lingüística y aún así son capaces de hablar con suficiente soltura y no demasiados errores. Y es que, según los psicolingüistas, la capacidad del habla está presente en nuestra dotación genética. Y esta competencia muchas veces implica que no sabemos por qué hablamos como hablamos. No pensamos en cómo vamos a construir la sintaxis de nuestra frase. La decimos y ya. Como mucho podemos analizarla después, a posteriori. Y esa capacidad para percibir unas reglas que nadie nos ha explicado, explica a su vez que junto a cada término podamos guardar toda una serie de valores inconscientes. Por ejemplo, algunas palabras en cuanto las oímos nos transmiten unas sensaciones muy agradables. Madre, cobijo, aroma. Otras traen consigo una inmediata repulsa. Tufo, hierro, suegra. Y es que cada palabra tiene tres significados. El primero es la definición de la que ya hemos hablado, la que viene en el diccionario. Es con la que solemos conformarnos y es precisamente la que nos causa problemas cuando intentamos traducir algo en un idioma del que no somos hablantes nativos o que no dominamos con fluidez. Si solo conocemos su significado, no conocemos su contexto ni la forma en la que realmente se usa. El segundo significado es el personal. No significa lo mismo la palabra padre para quien viene de una familia amorosa que para quien ha vivido una infancia llena de abusos. Pero ese aspecto está fuera de nuestro control como escritores, a no ser que hagamos públicos de no ficción y de autoayuda y nos enfocamos a un público muy concreto. ¿Tengo unas sobras y una jauría de perros a cada lado? Si me callo yo, se callan ellos. El tercero, y el que nos importa en este vídeo, es el significado histórico. Este significado bebe de todo el colectivo de personas que han utilizado este término a lo largo de la historia. Me explico. Heredamos las palabras de nuestros padres, nuestros abuelos y en general de todo nuestro entorno. Eso hace que prefiramos unas palabras sobre otras que podrían significar más o menos lo mismo. Nos suenan mejor porque tenemos la costumbre de oírlas. A su vez, nuestros abuelos heredaron estas palabras de sus abuelos y estos de los suyos. De tal manera que la raíz de la palabra, su origen etimológico, aunque se haya perdido, queda en el subconsciente colectivo. Por ejemplo, según el diccionario de la RAE, terrestre y terrenal significan lo mismo, perteneciente o relativo a la tierra, en contraposición al cielo. Pero a casi nadie se le ocurriría utilizar estas dos palabras como sinónimos, ya que en cada una cielo adquiere un significado completamente diferente. Terrestre hace contraposición con marítimo, con aéreo, se mueve dentro del mundo de la lógica, de la ciencia, mientras que terrenal es parte de un trinomio junto a celestial e infernal. Se mueve en el mundo de las creencias, lo etéreo. Y es que las palabras se contaminan entre sí por aquellas con las que históricamente se han visto relacionadas. Terrenal ha acompañado demasiadas veces a la palabra paraíso, como para que esto no signifique nada. Así que, aunque técnicamente sea correcto según el diccionario, nadie diría comunicación terrenal a no ser que estuviera hablando de una historia de fantasía. Ni tampoco sería lo mismo decir bienes terrestres a bienes terrenales. Por poner otro ejemplo de contaminación entre palabras, empezar y comenzar también podrían considerarse sinónimos casi perfectos. No hay mucha diferencia entre decir comenzó a recoger y empezó a recoger. Sin embargo, en el fondo ambas tienen un alma perfectamente diferenciada. Y para entenderlo, tenemos que conocer un poco el origen de cada palabra. Comenzar proviene del latín vulgar, comintiare, mientras que empezar es de creación medieval, al unirse dos palabras, en y pieza. Precisamente su juventud
que tenga tan poquitos siglos de uso, la ha hecho mucho más flexible que la primera. Mira, no te aguanto ni una más, ¿eh? No empieces. Eso se lo podríamos decir a cualquiera que estuviera tocándonos las narices, pero nunca le diríamos No comiences. no empieces, tiene un alma muy distinta a no comiences. La primera es una advertencia. De hecho, tiene un trasfondo de amenaza que no nos pasa desapercibida. Mientras que la segunda es un consejo. Seguramente un mal consejo que viene desde los miedos de quien lo dice, pero un consejo al fin y al cabo. Para entender por qué dos palabras tan parecidas han adquirido dos almas diferentes, habría que estudiar la psicología y gustos de infinidad de personas a lo largo de los siglos. Al escribir, nos han enseñado que debemos aplicar la economía del lenguaje, es decir, utilizar las palabras justas y necesarias. Y cuanto más precisas, mejor. Lo demás podrían considerarse adornos innecesarios. ¿Pero es siempre así? Según esta teoría, una expresión como Comenzaron a sonar los primeros acordes de la canción. podría resumirse en comenzó la canción o comenzó a sonar la canción. Todas las canciones se componen de acordes, ¿no? Así que es una información repetitiva, que no aporta nada. Seguramente hayas notado que te transmite una sensación muy diferente cuando usas el adorno y cuando no, aunque puede que no sepas explicar por qué. Así que, si has prestado atención al vídeo, habrás deducido que se debe al alma de la palabra acorde. Al escuchar acordes, es muy probable que te hayas imaginado una ejecución instrumental. Las voces también se rigen por los mismos acordes, pero eso al subconsciente le da igual. Los acordes nos remiten a instrumentos, violines, pianos, tubas, lo que cada uno prefiera. Por otro lado, el primer ejemplo nos habrá hecho imaginar a esa orquesta realizando un trabajo armonioso. A no ser que nos digan lo contrario en la frase, la canción estará sonando perfectamente. Y es que acorde también significa que las cosas están de acuerdo. Esta palabra entonces nos lleva a imaginar una música bien elaborada, bonita, afinada. Si hubiéramos querido decir que la canción sonaba como un gato arañando una pizarra, seguramente nuestro inconsciente habría suprimido el adorno. Y hubiera dicho directamente lo de empezó a sonar la canción, pero la palabra acordes nos produce una especie de sinestesia. Despierta en nuestro cerebro el placer por la música agradable. Nos traslada a ese lugar. Estamos escuchando esa canción. A esto hay que sumarle la contaminación que ha sufrido la palabra acordes de sus vecinas, las que derivan del mismo origen, el kert indoeuropeo, del que también vienen palabras como acuerdo, acordarse, corazón. Por tanto, se trata de una canción con corazón. Pero no hace falta que al leer hagamos este ejercicio de análisis. Siglos de uso ya lo hacen por nosotros. Cuando escribimos no podemos estar pensando en todas y cada una de las palabras que vamos a poner, o nunca acabaríamos nuestra historia. Tampoco hace falta. Con el tiempo y la práctica empezarás a notar el regustillo que te dejan las palabras en la boca cuando las escribes. Te saldrá natural y notarás cuando una palabra no está bien puesta. Así que, si quieres empezar a trabajar en esto, no te agobies. Elige escenas muy concretas para centrarte en ellas. Aquellas que tengan una carga emocional más fuerte o descripciones que precedan a momentos importantes para tu trama. Hacerlo durante un fragmento corto te va a permitir prestarle más atención y además podrás compararlo con otras partes del texto. Para terminar, quiero leer un pequeño fragmento en el que he exagerado un poco el alma de las palabras para que sirva de ejemplo. En este fragmento voy a jugar con 5 palabras, que voy a cambiar después. Y con eso voy a crear una escena completamente diferente. Lo voy a poner aquí en grande, porque no quiero que las caras que yo pongo al leer os afecten. Y es que no soy capaz de no gesticular cuando hablo. Clavó en mí una mirada de hielo. No dijo una sola palabra que rompiera aquel cortante silencio, que solo se interrumpía con el sonido de su pluma arañando el papel que yo le había traído. Ahora vamos a cambiar las 5 palabras que aparecen en rosa por estas otras. Posó en mí una mirada clara como el cielo. No dijo una sola palabra que rompiera aquel interminable silencio, que solo se acompañaba del sonido de su pluma acariciando el papel que yo le había traído. ¿Qué? ¿Te ha parecido la misma escena? Técnicamente ocurre lo mismo en ambas. Se cruzan las miradas, escriben un papel. Las acciones son idénticas, pero no lo son. ¿A qué no? Me gustaría que dejaras un comentario en el que dedujeras el contexto de una y otra escena. No hay una respuesta errónea, ya que no he dado más contexto que ese. No hay más contexto que ese. Simplemente quiero que esos comentarios se conviertan en un ejemplo de cómo unas palabras u otras nos condicionan. Y en realidad tengo muchísimo más que decir sobre este tema. Así que más adelante haré otro vídeo sobre las palabras que me servirá además para introducir el tema de las descripciones, que es de los más importantes y, en mi opinión, de las cosas que peor manejan la mayoría de escritores. Así que espero que te haya resultado interesante, porque este tipo de cosas son las que crean una gran diferencia en los lectores sin que estos se den cuenta. Y además tienen otras muchas funciones útiles como manipular lo que sienten hacia un personaje, para poder sorprender sin engañar. Pero si te interesa este tema tendrás que ver los próximos vídeos. Ahora sí voy a empezar a despedirme, o a comenzar a despedirme. Muchas gracias por haberme visto, y ya sabes que si puedes darle a like, me haces un gran favor.
Y si te apetece y te ha parecido útil, puedes compartir el vídeo en tus redes o con tus conocidos para ayudarme a dar este canal a conocer. Y como nunca me despido a la primera, también quería comentar que me estoy planteando hacer unas sesiones de escritura en grupo, en el que cada uno trabajaría en su propia novela, pero nos obligaríamos a avanzar juntos y podríamos consultar dudas en los descansos. Serían grupos privados por videollamada y quizá una vez a la semana durante un par de horas. No se trata de clases, no se trata de un taller, esto sería algo totalmente gratuito en el que yo participaría como una más. Así que si te interesa lo estaré anunciando por mis redes sociales. Ponte en contacto conmigo por cualquiera de ellas, que las pongo aquí, pero todos los vídeos tienen enlaces a mis redes sociales en la descripción. También quiero comentar por aquí, para agradecer los que seguís mi canal de YouTube, que voy a abrir un nuevo grupo de taller de novela a partir de septiembre. Tenéis toda la información de en qué consiste este taller de novela en mi página web y va a haber solo 4 plazas, de las cuales una ya está cogida. Así que bueno, quería que fuerais los primeros en enteraros por si queréis la vuestra. Y ahora ya sí me voy, que siempre me lío. ¡Chao!